entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y le ungía con el perfume. Sí, Señor. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo sello con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Es una situación que vivió nuestro Señor Jesucristo estando predicando la palabra. Y un fariseo, que era un religioso que guardaba la ley, lo invitó a comer. Y Jesús sabía cuál era la intención de la invitación a comer. No era para inquirir acerca de la salvación o del perdón, sino para presionarlo, como para indagar a ver qué había en él. Y sin embargo él accedió, porque Jesús no hace acepción de personas. Amén. Aún dice que aquellos que no creen, igual Dios renueva su misericordia cada mañana. Sí, Señor. Y Dios les ama, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. O sea, el carácter de Dios es amor hacia todo ser humano. Sí, Señor. Y aún aquellos que le resisten, como este fariseo, porque él la resistía y no estaba creyendo. Y sin embargo Jesús accedió a la invitación. Que es la actitud que nosotros debemos tomar cuando una persona no cree, quiere indagarnos acerca de nuestra fe, de lo que creemos, que nosotros vamos a tener la humildad y la sencillez de poder sentarnos y compartir en amor, en humildad, en sencillez, lo que nos están ofreciendo. Amén. Buscando la gracia de Dios para poder ganar a las almas para Cristo, no para ir a la confrontación, porque la palabra de Dios no es para discutir ni para traer pleito, sino para ser proclamada, que es lo que la palabra nos enseña, porque el Evangelio es una buena noticia. Y Jesús accedió a la invitación de este fariseo y se sentó a la mesa junto con otros, porque en la mesa se sentaban los hombres, los varones. Entonces relata la historia que una mujer oyó que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo y fue. Y entrando a la casa entró por detrás de donde estaba Jesús, en un acto de humillación, de humildad, de respeto, y postrándose, dice que comenzó a llorar y a enjuagar a lavar los pies con las lágrimas de Jesús y con sus cabellos a secarlo. Y rompió un frasco de perfume que era muy caro y que se usaba para eventos muy especiales, muy especiales. Y esta mujer lo único que hacía era llorar
y está en un acto de humillación. Entonces el fariseo pensó entre sí, dice, si este hombre fuera verdaderamente profeta, discerniría qué clase de mujer está tocando, como diciendo, no tiene nada de espíritu, no sabe discernir qué clase de mujer lo está tocando, y él deja que lo toque. Y Jesús, conociendo, porque Dios conoce, dice que Dios discierne nuestros pensamientos y la intención que hay en nuestro corazón. Y le dice al tal, le dice, tengo algo para decirte. Y bueno, le narra la historia, la parábola de los dos deudores y el acreedor. Y a los dos, el que debía 500 y el que debía 50, el acreedor le perdona a ambos. Y la pregunta que le hace Jesús, dice, ¿quién crees que estaría más contento? Y seguramente que debía más, dijo. Entonces ahí Jesús le dice, has juzgado bien. Lo que has dicho está correcto. Porque él usó esa sagacidad para atraparlo al fariseo. Como muchas veces el Señor nos atrapa a nosotros. Amén. Él muchas veces nos habla con amor, con ternura, y nos atrae a Él para que nosotros veamos nuestra condición y para que lo veamos a Él. Y que nos quedamos paralizados, perplejos ante su amor, su gracia, su misericordia. Sí, Señor. Y reconocemos que le necesitamos. Entonces, porque le dijo Jesús, le dice, no me diste un beso cuando entré a tu casa, porque se acostumbraba a eso, que cuando llegaba alguien a visitar, más si era tu invitado. El fariseo lo había invitado, ni siquiera le había dado un recibimiento, no lo había besado, no había lavado sus pies, porque en ese tiempo se acostumbraba a lavar los pies, y no había ungido su cabeza. O sea, y ahí uno se da cuenta de la actitud que tenía al invitar a Jesús, que no era de buena manera. Sin embargo, él accedió a estar sentado junto a la mesa. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios ama al pecador. Lo que aborrece es el pecado. Porque nosotros como el fariseo muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos y juzgamos por lo que vemos. Pero Dios, que ve el corazón, ahí es donde mira el Señor, el corazón. Y el fariseo se creía religioso, se creía que por sus obras, porque ¿se acuerdan la historia del fariseo y el publicano? Que el publicano estaba en el altar orando, y el publicano era reconocido que era un hombre pecador porque era ladrón, robaba de los impuestos. Y estaba postrado orando y lo único que pedía era misericordia, perdónense. Y el fariseo estaba en pie y daba gracias a Dios, porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo, traigo mis primicias y no soy como aquel pecador. Lo que Dios busca es la intención del corazón. Amén. Dios ve nuestro corazón primero, porque los fariseos siempre querían hacerse ver. Y ellos pensaban que por sus buenas obras, por sus buenas acciones, ya estaban bien delante de Él. Y sin embargo, en esa parábola Jesús enseña quién fue el que salió justificado después de esa oración. El que vino con un corazón contrito y humillado, que jamás va a despreciar al Señor. Y entonces el hombre dice, si todos conocen que la mujer es pecadora, todos sabían que era pecadora. Ahí no dice qué clase de pecado cometía, pero dice que todos sabían que era pecador. Y decía, ¿cómo deja, si es profeta, que se deje tocar por esta mujer? Por eso la mujer entró por detrás, porque la mujer vio lo que el fariseo no vio y creyó lo que el fariseo no creyó. ¿Por qué? Porque en su condición de necesidad, por ser perdonada, por su vida de pecado y porque todo el mundo la juzgaba seguramente como este fariseo, vino humillada delante del Señor por detrás y le adoró al Señor y se postró y se rindió y le dio su mejor adoración, su mejor alabanza, lo mejor que ella tenía, su corazón y después su servicio,
que fue lo que no hizo el fariseo, de recibirle, de lavarle los pies, de ungirle su cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer hizo todo eso. Cuando uno tiene un corazón contrito y humillado, honra al Señor, Amén. bendice al Señor, agradece al Señor y lo recibe con amor al Señor. Y entonces Jesús le dice: aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que poco se le perdona, poco ama. No, pero yo no me drogaba, yo no fumaba, ni siquiera malas palabras. No como aquel que se drogaba, que robaba, que fumaba, que tomaba. Y si el pecado sea así chiquitito o así grandote, es pecado. Y todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de Él. Amén. Y todos los días necesitamos del Señor. Todos los días debemos venir ante su presencia y adorarle y reconocer que necesitamos de su gracia, de su favor, de su misericordia. Postrado delante de Él, rendido. Esta mujer vino humillada, postrada, se postró delante del Señor. Y sin embargo el fariseo estaba en pie en su pensamiento. Primero juzgó mal en su corazón, porque él juzgó a Jesús por dejar que la mujer pecadora lo toque. Y sin embargo después Jesús, como decía, usó la sabiduría y la gracia que solamente el Señor tiene y lo confrontó frente a esta parábola. Y después porque era tan simple, era algo tan sencillo, decía, cualquiera se podía dar cuenta que aquel que debía más iba a estar más agradecido. Y cuando el fariseo dice, pienso que el que debía más es el que está más agradecido, entonces Jesús ahí lo atrapa en su astucia y dice: bien has juzgado, ahora has juzgado bien. Porque el primer juicio que había hecho él en su corazón, en sus pensamientos, estaba juzgando mal. Y por ahí a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos juzgando algo hasta cuando Dios nos confronta a nosotros con nuestra propia realidad. Y entonces ahí vemos nuestra viga que hay en nuestro ojo. Amén. Dice la palabra que no debemos ver la paja del ojo ajeno, sin antes ver primero la viga que hay delante de nosotros. Sí, Señor, amén. Amén. Porque Dios no nos ha llamado para juzgar, amén, sino para orar, para interceder y para ministrar una palabra de gracia. Porque somos, así como Jesús nos reconcilió con el Padre, nosotros debemos hacer que las personas se reconcilien con Dios. Amén. Una persona mala, pecadora públicamente hoy en día en nuestra sociedad, podemos verla que hay muchas, pero que necesitan de Dios. ¿Qué tal si por ahí se enteraran o vieran que el pastor o alguno de los pastores es invitado a comer a la casa de alguien que vende sustancias prohibidas? Los pastores están con ese, y ese es pecador, y todos saben que su dinero lo hace vendiendo sustancias y está comiendo con eso. Por ahí los seres humanos somos rápidos para juzgar. Amén. Pero el Señor nos enseña eso, que Él vino por los pecadores, el arrepentimiento. No vino por los sanos, sino por los enfermos. Amén. Vino porque ellos también tienen necesidad. Y ellos también están esclavos en el pecado. Sí, Señor, amén. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar, sabemos que la verdadera libertad, la verdadera alegría y el disfrutar de todas las bendiciones solamente cuando somos hijos y reconocemos que todo viene de Dios y dependemos de Dios, entonces lo disfrutamos y vivimos en paz y en tranquilidad, disfrutando de las bendiciones. Es decir, que la riqueza que Dios añade no trae tristeza. Pero aquellos que hacen su riqueza con el sufrimiento de los demás, o pensamos que son felices, que lo disfrutan, que descansan en paz, necesitan del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana para todos. Amén. Para todos, para todos. Sí, y Dios está esperando, dice que el propósito de Dios es que nadie se pierda, que nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento para la salvación de su alma. Y ese sentir que hubo en Cristo
tiene que haber en nosotros. El poder anhelar que todos reciban al Señor, que todos conozcan al Señor. Y que Dios nos dé gracia, nos dé amor, nos dé sabiduría para alcanzar a aquellos que necesitan. Amén, sí, Señor. Que no juzguemos lo que nosotros vemos. No dejarnos llevar por las apariencias, sino sentir con el corazón de Dios, con ese que nos ama, que es misericordioso, Sí, Señor. que es fiel y que el juicio de Dios es verdadero. Porque por ahí, como le pasó al fariseo la primera vez que juzgó mal. Pero cuando fue confrontado, entonces ahí pudo él entender cuál era el verdadero juicio que debía, de qué manera debía juzgar, a través del amor y de la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Y los que estaban en la mesa decían, wow, ¿y este quién es el que perdona pecados? Y cavilaban en su mente. Y Jesús no le respondió nada a eso, sino que le dice a la mujer que sus pecados le habían sido perdonados. Porque Dios está dispuesto a perdonar. Aún el pecado más tremendo que pueda hacer. Porque para eso vino el Señor y para eso derramó su sangre. Su palabra declara que su sangre quita el pecado de la humanidad. No tan solamente de los que vivimos hoy, de los que estamos aquí, sino desde de los siglos de los siglos hasta los siglos de los siglos. Después, hasta que en el hombre haya existencia, Dios va a perdonar los pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Y su palabra declara que aquel que se arrepiente nos perdona de nuestros pecados y nunca más se acuerda de eso. Amén. Nunca más se acuerda de eso. Estamos limpios delante del Señor, justificados por medio de Jesucristo. Y tenemos comunión por medio de su Espíritu Santo. Y le conocemos por la revelación de su palabra. Que el Espíritu Santo va obrando y creando en nosotros la imagen de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo. Cada vez debemos parecernos más al Maestro. Somos su discípulo. El blanco perfecto es Él. Debemos, dice, en las últimas palabras que el Señor Jesús le dice a su discípulo antes de irse al cielo, dice, toda potestad y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y me entregó a nosotros, la iglesia. Se vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, por todas las naciones, y todo aquel que cree y es bautizado será salvo, y enseñen en él, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La máxima y excelencia enseñanza están en la enseñanza del Maestro, Amén. de Jesús, que nunca pasan de moda. Por ahí hay moda, hay corriente, hay movimiento y de pronto se apagan eso. Pero las enseñanzas del Maestro, de Jesús, nunca van a pasar de moda. Porque Él se revela de una manera sencilla, pero de una manera poderosa en el corazón de las personas. Porque siendo Dios, vino como hombre, no vino como Dios, sino como hombre, para que nosotros pudiéramos entender. Y habló a nuestro corazón, habló a nuestro espíritu. Y por eso se puso como hombre, para entender y experimentar nuestras debilidades. Dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se puede compadecer de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, pero no fue hallado en Él pecado. Pero Él sabe lo que es vivir en un cuerpo, porque Él también lo vivió. Por eso es que se compadece de nosotros. Por eso es que se manifestó a nosotros. Y de la misma manera que Él se manifiesta a nosotros, debemos manifestarnos al mundo. Porque debemos ser como Cristo fue con nosotros, nosotros debemos ser con los demás. No juzgar, sino recibir a todos aquellos que quieran venir. Todos los que vengan ante su presencia no se van a ir como han venido, Amén. sino se van a ir bendecidos. El Señor le perdonó sus pecados y cuando le habla nuevamente a la mujer, le dice: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué tremendo. Amén. Porque salió justificada la mujer, que fue la que vino humillada, y sin embargo el fariseo, no se dice nada del fariseo, pero la mujer que vino humillada, que rindió
se rindió a los pies del Señor, rindió su corazón y dio su mejor ofrenda, su mejor adoración y reconoció su condición y su necesidad, recibió la bendición del Señor y se fue en paz. Y después, más adelante, dice que esa mujer le servía al Señor. Porque cuando uno viene al Señor con un corazón contrito, humillado, y Dios nos perdona, nos restaura, nos hace libre, después nos convertimos en seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que Él nos amó y le amamos a Dios porque Él nos amó primero y porque Él nos perdonó y porque Él puso verdadera paz y transformó. Mire, esa mujer era reconocida porque era pecadora. Sin embargo, después fue conocida porque era servidora del Señor. Amén. Ese es el cambio, la transformación. Gloria a Dios. Nosotros antes éramos conocidos porque éramos pecadores. Éramos terribles, tremendos pecadores. Y la gente sabía que éramos pecadores. Y sin embargo, hoy la gente tiene que ver que somos servidores del Señor. Amén. Que somos seguidores de Jesucristo. Y que lo que Él hizo en nosotros lo manifestamos al mundo. El amor, la gracia y la misericordia de Dios. Señor. Ser compasivo con las personas. No hacer excepción de personas. No juzgar por lo que vemos, sino por lo que creemos que Dios puede hacer en una persona. Que para Dios no hay nada imposible. No hay nada Señor. difícil. Amén. Que todos aquellos que hoy nosotros vemos que sabemos que son pecadores, pero que si oramos para que el Espíritu Santo de Dios haga una obra y la oportunidad que Dios nos dé de poder llegar con el mensaje de salvación para que ellos también alcancen la salvación. Amén. Amén. Esa debe ser nuestra actitud de servidores del Señor y como cantamos, ser un reflejo de Dios para el mundo. Así es, Señor. Amén. Así que si esta semana lo invitan a comer o va alguien a comer a su casa, vaya con la mayor alegría o recíbalo con la mayor alegría. Amén. Así sea la suegra que vaya a comer esta semana y recíbala en su casa, ¿sí? Y denle un beso, un jalá. Lavarle los pies no sé si, pero un beso y un jalabín ungido. Amén. Para que puedan disfrutar de la mesa. Ya que no hay nada más lindo. Ayer compartíamos con los hermanos. La mesa, dice la palabra que los primeros cristianos compartían el pan. Amén. Con un corazón humilde y sencillo. Y Dios añadía a la iglesia los que han de ser salvos. No hay nada más lindo que eso. Compartir la mesa con los hermanos. Estar juntos y en armonía. Porque ahí es entonces donde envía el Señor salvación y vida eterna. Amén. Prepare su casa. Esta semana invite a alguien que necesite del Señor. No tan solamente ofrézcale un buen plato ese que mejor le sale, y sino que compártele las buenas nuevas de salvación. Amén. Porque hay mucha necesidad. Y la gente anda buscando la respuesta, la salida. Ya algunos se están invitando por ahí. Voy a ir a tu casa. ¿Sí? No era que invita a otro que no era. Pero la hermana Marta espera invitados. Sí. Así que esta semana podamos ser de bendición. Amén. Que podamos tener esa actitud que tuvo el Señor. Si cada uno de nosotros nos propusiéramos en nuestro corazón esta semana orar por alguien y hacer que esa persona se reconcilie con Dios, tremendo. Amén. Sería tremendo. Romperíamos nuestra rutina semanal y provocaríamos una fiesta en el reino de los cielos. Amén. Amén. Así que le animo, hermano, que esta semana podamos tener esa actitud de recibir a todos aquellos que necesitan del Señor. Es que uno dice, no, pero este es bonito, es respetuoso, es amable, es tipo Gonzalo, así lo invito para la iglesia. Y no, aquel que pasa en el auto lleno de humo ya 70, 80 kilómetros por acá, dice, no, bueno, ese que necesita. Ese que necesita. Amén. Recién estábamos allá afuera y pasaron un auto blanco como 5 horas y iban
¿cómo se? En su condición. Pero aún así en su condición, pastor, y los gritos. Uno iba medio dormido, el otro iba. Y el que iba manejando, iba así. Y necesitan el Señor. Amén. Necesitan el Señor. Sí, Señor. Me saluda ahora cuando lo veo, voy a tener una oportunidad para charlarle. Pues sabe que la gente, una vez yo aprendí esto de una manera bien fuerte. Hace muchos años hicimos un campamento. Y nos propusimos con la pastora y los hermanos que estábamos en ese momento de invitar a aquellos que nadie quisiera invitar ni siquiera a comer a su casa. Y bueno, lo invitamos. Y estando ahí, en ese campamento, en un fogón así, Dios usó a uno de los jóvenes para hacerme entender algo. Charlando así, y él me decía, si yo te veía esa voz cuando iba a la iglesia, por allá abajo, se iba, nosotros estábamos en la esquina, pero vos ni nos saludaba, dice. Pasaba derechito ese con tu Biblia, decía. Y cuando dijo así me puse triste. Y me dice, ¿sabes la cantidad de veces que nosotros anhelamos que los que pasaban para la iglesia nos saludaran, o que sea que vinieran a decirnos algo? Había como una desesperación en nosotros, porque nosotros estábamos ahí, porque no, estábamos aburridos, porque nos juntábamos a tomar, a drogar, estábamos ahí en la esquina, era nuestro escape, y nos ganábamos ahí, y sabíamos que pasaban ustedes, y nosotros anhelábamos que nos invitaran a la iglesia. Y cuando me dijo eso, ¿sabes qué? Filo como me redarguyó eso. Entonces ahí aprendí que ahora cada vez que paso por ahí y veo a alguien, lo saludo. Primero lo saludo, y después seguro que va a venir la oportunidad. Como decían los abuelitos, el saludo no se le niega a nadie, porque puede ser el primer contacto, el acercamiento con alguien. Y de que empecé a hacer eso, comencé a ver otra actitud. Y en las personas, hacia mí. ¿Saben que bueno, voy a tener que cambiar esa forma, porque por ahí nos llaman en la noche, en la madrugada, para que haga una oración por teléfono. Y anoche me ponía a meditar en eso, porque la gente te va a buscar. Amén. Te va a buscar. Yo mucho tiempo ministraba pensando que iba a tener resultados enseguida. Dice, bueno, voy a orar a él y acá voy a cosechar almas para el Señor. Y pasó tiempo, incluso años, y no veía resultados. Y en un momento como que me frustré, digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O estoy hablando mal? ¿O qué estoy haciendo mal? Y hasta que me di cuenta que uno es sembrador de la palabra y los resultados uno los deja de Señor. Y con el tiempo, si uno no desmaya, va a cosechar de esos frutos. Y hoy para mí es una bendición que alguien me llame para que pueda orar, o que alguien venga para que pueda orar por eso. Amén. Porque entonces estoy viendo el resultado de esos años de oración. Entonces, claro, no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no desmayamos, vamos a cosechar esos frutos. Amén. Así que le animo que esta semana podamos sembrar en alguien lo que el Señor sembró en nosotros. Amén. Amén. Lo que el Señor hizo con nosotros, manifestarnos a otros con nuestro testimonio, para que los otros también sientan lo que nosotros sentimos, que es su amor, que es su presencia, que es la paz que sintió esta mujer cuando se fue. Porque todas la juzgaban porque era pecadora, y todos conocían. Pero saben que ella escuchó de Jesús y creyó que Él era el Mesías, Amén. el Hijo de Dios. Y por eso vino humillado y reconoció. Sin embargo, el fariseo, que era estudioso y que leía la ley, no pudo entender, comprender lo que era Jesús. ¿Por qué? Porque la necesidad atrae a la gente. Dice la palabra que cuando el hombre esté en dificultad o en necesidad, se acordará de Dios. Y nosotros oramos para que cuando llegue ese momento puedan disponer su corazón y puedan creer y recibir a Cristo en su corazón. Amén. Como su Señor y Salvador. Nosotros somos el canal de bendición en este tiempo. Venimos a la iglesia, como decía, para que el Espíritu Santo nos renueve, nos unja, nos fortalezca, para salir mañana o esta tarde
anunciar las buenas nuevas de salvación. Sí, Señor. Ese es nuestro objetivo, porque eso fue la orden de ser ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Amén. Así que Dios les bendiga en esta mañana, que el Espíritu Santo que nos ministró de su palabra nos active para que esta semana podamos Sí, hacer la Señor. voluntad de Amén. Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la libertad que tenemos, por la oportunidad de congregarnos para celebrar tu nombre, celebrar tu victoria, para disfrutar de tu amor, de tu paz, de la alegría, Señor, de la libertad que tenemos, de la vida que nos brinda tu palabra, Señor, de la eficacia de tu palabra, Señor. Yo bendigo a la iglesia, Señor, para que tú le bendigas en esta semana y que cada uno de nosotros podamos ser un canal de bendición para que otro te conozca a ti también, Señor. Te adoramos, te bendecimos y declaramos esta palabra en nuestro corazón bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo un par de avisos para dar, estoy pensando para no olvidarme. Pero el primero...